¿Te vienes de viaje? Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad virtual Los Ruralistas, formada por más de 6.900 personas entre propietarios de casas rurales y fans del turismo rural. Pero es que además soy fan de descubrir pueblos con encanto y cada año me visito 5 pueblos de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. En el programa de hoy hablo de uno donde se rodó la película El Capitán Trueno y el Santo Grial del año 2011, con Sergio Peris Mencheta como protagonista. Un pueblo donde se come el cucharro y donde si vas, uno de los hashtags a utilizar cuando lo visites es Jaén Paraíso Interior. De un pueblo donde tienes que hacerte para Instagram un selfie junto al molino de viento y donde no puedes irte sin comprar aceite de oliva virgen extra. ¿Sabes ya de qué pueblo te estoy hablando? Baños de la Encina. ¿Habías pensado en él? La historia de Baños de la Encina arranca en el Neolítico según las pinturas rupestres encontradas al norte de su término municipal, primeras huellas dejadas por el hombre. En el segundo milenio antes de Cristo, la minería comienza en los yacimientos ricos en cobre y bronce, que dieron lugar a la formación de una organización social que continuó hasta la fundación de Cartago. Durante el Imperio Romano comenzó la explotación de las minas de plata. Huellas de este pasado minero lo encontramos en el Centenillo, una entidad de población pedánea. Una de las fases más conocidas en la zona es la de la Edad del Bronce, segundo milenio antes de nuestra era, que se corresponde con el desarrollo de la cultura argárica. La estructura territorial parece organizarse en torno a 3 grandes poblados. La Verónica podría estar destinado a funciones de control visual de toda la cuenca. Peñalosa, ligado al control de las rutas interiores del valle, y el Cerro de la Obra, el de mayor extensión, que ocupa la salida física de la cuenca media-alta del Rumblar, tendría las funciones de control de acceso y salida de esta cuenca, canalizando la distribución de productos hacia la cuenca baja. La ocupación romana muestra el desarrollo de una villa cuyo origen sería un pequeño asentamiento agrario del siglo I, que se transformaría a lo largo del siglo II en un conjunto de mayor envergadura, en el que las zonas rústicas y urbanas aparecen claramente diferenciadas, con elementos residenciales como un conjunto termal o una necrópolis de inhumación. A lo largo del tiempo sufrirá remodelaciones, produciéndose una expansión del asentamiento que continuará hasta el siglo V. A partir de este siglo se produce el abandono del lugar, que no volverá a ser ocupado hasta el siglo XV. Según el Catastro de Ensenada, 1752, Baños de la Encina ofrece durante la Edad Moderna una estructura social muy jerárquica, en cuya cúspide encontramos una élite poco numerosa. 3 pequeñas dinastías que se reconocen por sus apellidos llevaban la voz cantante: los Zambrano y Rivera, los Caridad Villalobos y los Molina de Cerda, siendo la viuda doña Francisca Luisa de Molina de la Cerda y Soriano la persona más rica del pueblo. Los mayores propietarios de baños, quienes tenían en sus manos la fuente principal de la economía de la localidad, eran miembros de estas familias y de algunas otras de segundo rango. En el sustrato, por contra, existía una clase numerosa de jornaleros agrícolas, casi la mitad de todas las familias que trabajaban a sueldo para los propietarios, pero que también circulaban por la región en busca de empleo en las estaciones de labranza y cosecha. En 1850, el cereal y sobre todo los pastos y el plantío de olivos constituyen los rasgos productivos más sobresalientes de la villa. En 1879, la realidad poco había cambiado. Frente a las 1.091 hectáreas destinadas a cereal, destacarán no solo las 2.535 de olivar o las 3.698 de pastos, sino las 31.498 hectáreas de monte. A partir del siglo XIX, con la promulgación de la Ley de Desamortización Civil de Madoz de 1855, supuso para la villa de Baños el principio del fin para sus montes públicos. A partir de esta fecha se va a desencadenar
un movimiento privatizador sin precedentes que desembocará en la pérdida casi total del extenso patrimonio forestal público de Baños al ser declarados todos sus montes enajenables. Baños de la Encina fue declarado conjunto histórico-artístico en 1969 y pasó a formar parte de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en el año 2021. ¿Y qué puedes ver en este pueblo de Jaén? Visita obligada el castillo de Burgalimar. Es de época califal, siglo X, y presenta 14 torres que sobresalen sobre sus murallas. La torre más alta, llamada Almena Gorda, es una construcción cristiana del siglo XV, construida como torre del homenaje. La torre del castillo no mira al frente, hacia la campiña, sino que está orientada hacia la población, proyectándose por encima de ella, lo que indica que se trata de una construcción señorial, cuyo fin no era resistir a un hipotético enemigo exterior, sino el amedrentamiento y control de la población campesina del lugar. Fue declarado en 1931 Bien de Interés Cultural. ¿Qué más puedes ver? La iglesia de San Mateo, la ermita del Cristo del Llano, el Molino del Viento, la ermita Virgen de la Encina, la casa consistorial, casas señoriales muy interesantes como las del Marqués de Jabalquinto, las casonas de los Pérez Caballero, de los Herrera Cárdenas, los palacios de los Molina de la Cerda y el de Jiménez de Mármol o el Torreón de los Corbera. No puedes dejar de ver el yacimiento arqueológico de Peñalosa. Apúntate este teléfono 953 613 338 y este email info@laencinaturismo.com para cuando te apetezca visitarlo. Este yacimiento está situado en el municipio de Baños de la Encina. El poblado argárico de Peñalosa ha sido un referente en la investigación de la Edad de Bronce del Alto Guadalquivir. Se asienta sobre un espolón de pizarra en forma de lengua, con dos grandes laderas de fuertes pendientes, limitando al norte con el río Rumblar y hacia el sur con el arroyo Sal si puedes. Actualmente, las aguas del embalse del Rumblar bañan las estructuras de este poblado argárico. El poblado pertenece a la cultura del Argar, que se desarrolló durante la Edad del Bronce por las provincias de Almería, Murcia, Granada y parte de las de Jaén y Alicante, y estuvo habitado unos 400 años desde mediados del siglo XIV a.C. hasta mediados del siglo XV a.C. ¿Algunos planes que te recomiendo? Que hagas una ruta en kayak por el Rumblar o que disfrutes de la berrea en Baños de la Encina. Y si lo que te gusta es caminar por el campo, tienes el Sendero o Vereda de las Aguas, el Sendero de la Verónica, Ruta del Bronce, Playa del Tamujoso, Geosendero de la Pizarrilla. Una curiosidad, el castillo es el más antiguo de España y el segundo en la antigüedad de Europa. También es conocido como la Fortaleza de los Siete Reyes, que son los que han pasado por este castillo. Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico. Una idea, cuando vayas a Baños de la Encina, deja un par de días para descubrir el Parque Natural de la Sierra de Andújar. Visita la web sierradeandújar.com. Fiesta que no te puedes perder, sus jornadas medievales. Se celebran hace pocos años. Estas se celebran en la plaza y en el castillo y se montan puestos de artesanos y taberneros basados en la época medieval. Se realizan representaciones de la toma del castillo, luchas de moros y cristianos. Hay cuentacuentos, hay teatro, hay baile. Todos los bañuscos participan con sus trajes de moros y cristianos. Y después de un intenso día en Baños de la Encina, ¿dónde puedes dormir? Te recomiendo Cortijo Vizconde. Cortijo sumergido en las dehesas de Jaén, en una finca de 150 hectáreas rodeada por un embalse llena de encinas, pinos y ovejas pastando. El sitio ideal para visitar Úbeda, Baeza, Linares y Baños de la Encina o quedarte con tus hijos en medio de la naturaleza. En el videopodcast verás fotos. El autor de ellas es José Antonio Partal. La web del Cortijo Vizconde es cortijovizconde.com.